Buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenidos a este webinar que en este caso tenemos al país de Ecuador en el marco de la ronda de negocios, Oportunidades sin Fronteras, que estaremos realizando en el mes de agosto. Ya hemos recorrido unos cuantos países. Hoy es el día de Ecuador. Me presento, mi nombre es Sabrina Rodríguez, soy parte del equipo de promoción de exportaciones de InvestDA y estamos organizando esta actividad junto con la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina y junto con la Cámara de Comercio Boliviano-Argentina, que son nuestros coorganizadores en esta ronda de negocios, que por supuesto vamos a dejar los datos de la página web en el chat ahora en unos minutos. Aprovechamos para comentarles que este webinar, al igual que los demás anteriores, van a estar subidos en nuestro canal de YouTube, donde bueno, los pueden volver a ver y los pueden volver a consultar. Y también en el chat vamos a dejar una encuesta para que ustedes completen y nos dejen sus datos, así les llega después la presentación que nos va a dar hoy Elizabeth. Aprovechamos también la oportunidad para agradecer a las cámaras locales que nos están acompañando en esta actividad, que son Copal, APIMEL y CAC. Y por supuesto también agradecemos a la IAB, que también nos está acompañando y asistiendo en esta ronda de negocios, y hay un montón de organismos e instituciones de carácter internacional y binacional. En esta oportunidad tenemos el honor de tener como oradora a Elizabeth Barzallo. Ella es consejera comercial del Ecuador en Argentina para ProEcuador, que nos dará un panorama sobre el país, un marco general. Luego también hablará de lo que es el sector de alimentos y bebidas y también toda la parte de normativa y registros que se deben realizar para poder comercializar los alimentos y bebidas en el país ecuatoriano. Así que sin más preámbulos, Elizabeth, te cedo la palabra para darnos este webinar. Gracias. Gracias, Sabrina. Muy buenos días con todos. Para Ecuador es un placer y nosotros como ProEcuador, el Instituto de Promoción de Exportaciones, el hacerles esta presentación de cómo hacer negocios con Ecuador. Es importante mencionarles que siéntanse en libertad de hacernos cualquier consulta. No sé, Sabrina, si ustedes reciben las preguntas por escrito y nos las transmiten al final o cómo vamos avanzando. Sí, correcto. Al final hacemos la ronda de preguntas, o pueden levantar la mano o bien dejarlas en el chat y las respondemos todas al finalizar, así no te interrumpimos. Perfecto. Muy bien. Ecuador es un país que en Argentina se lo conoce casi siempre por el banano, pero quiero que en esta vez ustedes conozcan un poco más de nuestra patria querida. Su capital es Quito, nuestro idioma oficial es el español. Sin embargo, a nivel de negocios, la mayoría de empresarios o de gente que está en el ámbito de negocios habla también el inglés. Tenemos un área muy similar a lo que es la provincia de Buenos Aires. Ecuador es del tamaño de la provincia de Buenos Aires, 283.561 kilómetros cuadrados. Tenemos aproximadamente 17 millones de habitantes. Nuestra moneda oficial es el dólar americano y tenemos un PIB nominal de 109.909. Tenemos 24 provincias, cada una con su propia capital administrativa. La inflación mensual a agosto fue de 0.22 y en 1.85 anual. Ahora la actualizada estamos alrededor del 2.33 anual. La tasa de desempleo fue del 3.14, la tasa activa del 11.12 y la tasa pasiva de interés del 8.37. Ecuador es conocido como el país de los cuatro mundos. Nosotros somos realmente un país muy bendecido, pues tenemos la cordillera de los Andes que nos atraviesa por casi la mitad del país. Tenemos la costa, la Amazonía, la sierra y las Islas Galápagos. La ubicación privilegiada nos permite contar con estas cuatro regiones naturales y nos garantiza además que gozamos de playas del litoral con agua caliente, tenemos las montañas y los nevados, tenemos unos volcanes maravillosos y la Amazonía con más de 120.000 kilómetros con una exuberante vegetación. Y pues todo, la verdad es que está lo máximo, la mayor lejanía desde la capital, por decirlo, hacia cualquiera de los destinos con vuelo de 2 horas 15.
Entonces, las Islas Galápagos están a 2 horas 15 y el traslado entre cualquier ciudad desde la capital normalmente nos lleva más de 45 minutos en vía aérea. Ecuador ha venido trabajando muchísimo en todo lo que es la apertura en cuanto a los acuerdos comerciales que mantenemos. Nosotros tenemos el acuerdo de Cartagena con la comunidad andina, con lo cual ingresamos con 0 arancel a todos los países de la comunidad andina. Tenemos un tratado de comercio con Chile, con Cuba, con los países del EFTA, con El Salvador, con Guatemala, con Mercosur también. La mayoría de nuestros productos ingresan con 0 arancel. Con México tenemos un tratado de comercio en donde tenemos algunas partidas liberadas, con Nicaragua, con Reino Unido, con la Unión Europea, con lo cual, pues, como ustedes podrán ver, es una apertura comercial bastante amplia que nos permite tener el acceso hacia varios países con arancel cero. Además, estamos trabajando también en los negocios, en los acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico, con Estados Unidos, con India, Panamá y Corea del Sur. Además, contamos con 21 tratados de doble tributación. Si bien ustedes aquí ven Argentina, con Argentina no es un tratado de doble tributación extenso, es básicamente un tratado de doble tributación en todo lo que es servicios aéreos. En el resto de cosas todavía no tenemos el acuerdo de doble tributación con Argentina, sí con los demás países que se encuentran mencionados en esta presentación. Los principales generadores de inversión extranjera en el Ecuador son España, Holanda, Canadá, Estados Unidos y China. Hemos recibido inversiones interesantes en varios proyectos y esto sobre todo porque Ecuador, al ser un país dolarizado, se vuelve atractivo para varios de los inversionistas y sobre todo porque nuestro índice inflacionario es bastante bajo. ¿Cuáles son los principales impuestos que se cobran en el Ecuador? Nosotros tenemos el impuesto a la renta, que es el 25 sobre la base imponible, y a negocios clasificados bajo el tema del RIMPE, que son para las pequeñas y medianas empresas, se les cobra entre el 1 y el 2% de los ingresos anuales. El impuesto al valor agregado en Ecuador es del 15% y recae sobre todo lo que es la transferencia de bienes, muebles y servicios. Y el impuesto a los consumos especiales es una tasa variable que va sobre todo a ciertos consumos como son las bebidas alcohólicas, tabacos, vehículos, etcétera, y es una tasa progresiva dependiendo del caso particular del producto. Además, nosotros en Ecuador, al ser un país dolarizado, obviamente no tenemos cómo hacer emisión de moneda. Ecuador no puede hacer devaluaciones, por lo cual cuidamos la salida de las divisas. Y esto ha obligado a que el gobierno en la actualidad tengamos un impuesto ya de hace algunos años del impuesto a la salida de divisas del 5%. Sin embargo, cabe indicar que todo lo que es el retorno de las utilidades para las empresas que invierten en Ecuador está exento de este 5% y que a los ecuatorianos para los consumos en el exterior se tiene un monto de 5.000, casi $800 al año que también está exento. Es decir, una vez que el ecuatoriano supera un consumo de $5.800 en el exterior, él va a pagar un impuesto del 5% por los pagos que pueda hacer en el exterior. Ecuador es un país muy conocido por su gastronomía, cuenta con una riqueza culinaria gracias a una entidad multicultural, pues es un país que tiene varias etnias que aún se mantienen en su estatus natural. Tenemos varias provincias inclusive en donde viven los indígenas protegidos. Tenemos, por ejemplo, muy cerca de Quito, a 2 horas, Otavalo, una ciudad en donde están todos los otavaleños que se dedican a toda la parte de las artesanías, con mercados muy interesantes en cuanto al sector artesanal. Tenemos las provincias de la sierra, sobre todo, en donde se conservan los indígenas, también en la Amazonía, y tenemos inclusive pueblos indígenas no contactados. Entonces, es un país que inclusive dentro de su constitución tiene una protección a las culturas étnicas. La infraestructura aeroportuaria del Ecuador ha ido mejorando muchísimo con los años. Tenemos 4 aeropuertos internacionales que están situados en las principales ciudades, como son Quito, Guayaquil,
Cuenca y también la Tacunga. Estos aeropuertos internacionales permiten el flujo de los productos y permiten también la capacidad de transporte de carga de miles de toneladas y de pasajeros durante todo el año. Contamos además con 4 puertos y se está trabajando en un nuevo puerto de aguas profundas en Pozorja que permitirá la salida de los productos hacia los mercados internacionales con menores tiempos. En cuanto a los requisitos sanitarios y fitosanitarios para ingresar al país, es importante que ustedes cuenten que en Ecuador, al igual que en todos los países, se exige el certificado fitosanitario. Este documento es obligatorio presentar y está emitido por la autoridad competente del país exportador, que garantice que los productos están libres de plagas y enfermedades. Este es un certificado que se maneja, como ustedes saben, siempre primero a nivel macro, es decir, el primer paso los dan las autoridades sanitarias de los dos países y una vez que se han aprobado qué plagas son permitidas, qué plagas son cuarentenarias, qué hay que controlar en el uno y en el otro país, se aprueba el análisis de riesgo de plagas y posterior a eso también, en los casos necesarios, se aprueba ya de manera individual a las empresas exportadoras o en nuestro caso a las empresas que van de las cuales Ecuador va a importar. Para ser importador en Ecuador es importante que se registren en el sistema Ecuapaz y que cuenten con un RUC válido. El RUC es el Registro Único de Contribuyentes, que nos sirve como el documento para las declaraciones de todos los impuestos frente a nuestra autoridad, que es el SRI, el Servicio de Rentas Internas. El cumplimiento de límites de residuos de plaguicidas también se cuenta mucho con esto, se hace un control exhaustivo y los productos deben cumplir con los límites máximos establecidos para garantizar la seguridad alimentaria. Normalmente Ecuador toma los límites establecidos dentro de la OMS. Las regulaciones de embalaje, los envases deben ser adecuados para proteger los productos durante el transporte y cumplir con las normativas locales. Es importante una declaración obligatoria de todos los productos agropecuarios, que deben ser declarados al ingresar al país. La agencia reguladora en estos temas es Agrocalidad y ustedes en la página web de Agrocalidad, si quieren más tarde ingresamos, se puede hacer una consulta del requisito por comercio por producto. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen qué requisitos debe cumplir el arándano para importarse desde Argentina. Entonces ponen importaciones, país Argentina, arándano y les va a salir los requisitos que deben cumplir. La página es muy amigable y se pueden consultar de todos los países. Cuando aparece un mensaje de que este producto no cuenta con requisitos, entonces toca hacer la consulta ya directamente a la entidad regulatoria del país que quiere exportar a Ecuador. Y lo mismo sirve esta página para los exportadores ecuatorianos. Cuando ellos quieren, por ejemplo, exportar a la Argentina, van a poner qué requisitos debe cumplir el banano para exportar a la Argentina y les aparece todos los requisitos que deben cumplir. En cuanto a la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, la entidad reguladora de esto es el ARCSA o Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y se establece el control sanitario que se regula la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos procesados. Además, Ecuador también tiene una norma de etiquetado que más adelante ustedes van a ver en qué consiste y también las plantas procesadoras y establecimientos deben contar con permisos de funcionamiento otorgados por la autoridad sanitaria. Para consultar el documento oficial con más detalles, cuando a ustedes les llegue la presentación y si gustan más adelante también abrimos, aquí les estoy poniendo un enlace que les permitirá explorar sobre algún producto específico de los requerimientos que se tienen en Ecuador para ingresar al mercado. Las normas de etiquetado en Ecuador es una norma específica que va con esta semaforización. Es un etiquetado nutricional que es obligatorio declarar el contenido de nutrientes como grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales en los alimentos procesados. Advertencias de salud. Este es el semáforo que, como ustedes ven, el alto va en rojo, el medio va en amarillo y el bajo va en verde y controla sobre todo los niveles de azúcar, sal o grasas que deben incluir etiquetas de advertencia para informar a los consumidores.
La información de toda la etiqueta y de todo el producto debe estar en español, aunque puede incluirse en otros idiomas adicionales. También se debe incluir información sobre el origen del producto y el lote de fabricación. Los canales de distribución. En Ecuador, los principales canales de distribución, sobre todo para lo que es alimentos y bebidas, son los supermercados y comisariatos. En Ecuador tenemos grandes cadenas de supermercados como Mi Comisariato, Supermaxi, que son líderes en el mercado. Estos establecimientos ofrecen productos nacionales e importados y están en las principales ciudades del país. La cadena de Supermaxi tiene también, por ejemplo, como acá es Jumbo y Disco, por ejemplo, en Ecuador hay Supermaxi y Megamaxi, que tienen los productos distribuidos, las grandes cadenas en los diferentes barrios y ciudades del Ecuador. La cadena Mi Comisariato también está muy bien ubicada. Y en cuanto a mercados mayoristas, si bien existen grandes mercados mayoristas en Quito, en Guayaquil, en Ambato, que están ubicados en las diferentes ciudades, también se cuenta con supermercados mayoristas como puede ser el Santa María, que es un supermercado que se especializa en todo lo que es la venta de productos alimenticios por mayor. Las tiendas de conveniencia y mini mercados atienden a consumidores de ingresos bajos y medios, ofreciendo inclusive crédito y pequeñas cantidades de producto. Y en el sector institucional también son otras organizaciones que también hacen compras, por ejemplo, hoteles, restaurantes y cadenas internacionales como el Hilton y el Marriott también son grandes consumidores de productos alimenticios, adquiriéndolos a través de distribuidores locales. ¿Cómo es el consumidor ecuatoriano? El consumidor ecuatoriano es un consumidor que va a preferir las marcas locales en cuanto a los alimentos, pero siempre es muy inquieto con las marcas internacionales. Le gusta probar los alimentos y es por eso que en los supermercados ecuatorianos uno se encuentra una variedad inmensa de productos importados y al tener los acuerdos comerciales con todos los países, uno se puede encontrar con productos de Japón, como con productos de Argentina, como productos de Uruguay o productos de Chile, de todos los países, y la gente es muy abierta a probar nuevos productos. También suelen haber ocasiones en que, por ejemplo, llega un nuevo producto a Ecuador, se pone de moda y luego hasta que llegó otro y vuelve, lo sustituye y se pone de moda nuevamente el otro producto. Los canales de compra modernos, como los supermercados y tiendas de descuento, están ganando mucho terreno frente a los canales tradicionales. Antes, digamos, el consumo en las pequeñas tiendas de barrio o como en Argentina se los conoce como los kioscos, era muy frecuente, pero cada vez con mayor frecuencia se ve que la gente prefiere hacer las compras en los supermercados. Y también la adaptación tecnológica ha ido tomando y ganando terreno en el Ecuador y se están adaptando cada vez más al comercio electrónico y a las plataformas digitales para realizar compras. Esto, por cierto, se intensificó mucho más durante la época de la pandemia porque el ecuatoriano antes de la pandemia se podría decir que no era muy abierto a hacer las compras digitales. Sin embargo, a raíz de la pandemia fue cambiando sus costumbres y cada vez más pues vaya adaptándose a hacer las compras digitales. El ecuatoriano exige calidad. Nosotros tenemos una ventanilla de protección al consumidor y pues sí, cuando se encuentra con un producto que no cumple con las normas de calidad, con la fecha de caducidad o con las condiciones que se exponen en cuanto a lo que es la promoción, digamos, en cuanto a precio y calidad, sí se reciben y sí están acostumbrados a realizar las quejas. El consumidor ecuatoriano tiene derechos y consideraciones importantes que están protegidas por la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, en la cual se da el derecho a la calidad, tiene el derecho a adquirir bienes y servicios de óptima calidad garantizados por mecanismos de control establecidos por la ley, la protección contra publicidad engañosa, que es lo que les mencionaba anteriormente, el acceso a la información adecuada sobre qué componentes tiene el producto. Cuando se estableció la ley de etiquetado, Ecuador trabajó en grandes campañas para concientizar a la gente sobre el consumo saludable.
Entonces, el consumidor ecuatoriano sí está acostumbrado a fijarse en la fecha de caducidad del producto, en los ingredientes que consume y también en elegir muchas veces productos saludables para su dieta. Contando que Ecuador, al ser un país que cuenta con una producción de frutas y verduras casi durante todo el año, entonces pues están acostumbrados a exigir también calidad y frescura. La reparación e indemnización en caso de deficiencias o daños causados por bienes o servicios pueden exigir una reparación o compensación en esta ventanilla de defensa del consumidor. Y tienen el derecho a elegir libremente entre las opciones disponibles en el mercado, qué quieren comprar, de dónde quieren comprar, y las importaciones por eso sí son muchas de varios mercados y de diferentes productos por esta cultura del ecuatoriano de apertura a probar nuevos productos. Quería también mencionarles algo importante, que es que Ecuador tiene una ley de inversiones en donde se cuentan incentivos generales, incentivos sectoriales, incentivos para zonas deprimidas. ¿Esto por qué? Porque, digamos, en Ecuador hubo una época en donde las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, en menor grado Cuenca y Ambato quizá, tenían como más empresas ubicadas en estas ciudades y el resto de provincias se veían con una deficiencia de generación de empleo. Por eso se puso un incentivo para que aquellas empresas que quieran instalarse en las otras zonas que estén sobre todo fuera de Quito y Guayaquil, reciban incentivos que les permiten bajar el impuesto a la renta, que les permiten bajar aranceles para la importación de producto en el caso de que algún producto necesario para la elaboración de sus insumos tenga un arancel, entonces se le cobra arancel cero. Y también tenemos incentivos para las zonas especiales de desarrollo o zonas francas. Ecuador está generando una ley de zonas francas que es muy interesante porque las empresas que tienen una generación de empleo y una producción hacia la exportación pueden también solicitar, independientemente del lugar en donde se encuentren ubicadas, que su empresa sea declarada una zona franca y se beneficie de todos los beneficios, valga la redundancia, que otorga esta ley. Entonces, esto también ha hecho que varias empresas empiecen a analizar el instalarse en Ecuador para producir hacia la exportación, sobre todo dada la ubicación de nuestro país en el centro del mundo, que tiene una muy buena conexión con el resto de países. También los incentivos para las alianzas público-privadas permiten que cuando se realizan proyectos con el gobierno, con los municipios, las empresas privadas puedan ser tratadas con los beneficios de las empresas públicas, es decir, el no pago de aranceles y el no pago de impuestos, que les ayuda a generar una mayor rentabilidad. Esto siempre y cuando el proyecto haya sido declarado de interés nacional por la entidad gubernamental que está auspiciando el proyecto. Bueno, esto es lo que les decía, los inversionistas nacionales y extranjeros tienen un trato no discriminatorio, tienen la seguridad jurídica en las inversiones, tanto nacionales como extranjeros gozan de protección y seguridad, y el derecho a la propiedad. Se prohíbe toda forma de confiscación a la inversión nacional y extranjera. En Ecuador no ha habido ningún caso de confiscación de bienes de ninguna empresa, por lo cual pues la inversión se siente segura. Las zonas especiales de desarrollo, como les mencionaba, hay zonas específicamente declaradas como zonas especiales como son Yachay, Quito, el puerto de Guayaquil, Progreso, Literal o Pozorja, pero además se puede solicitar la declaración de una zona franca en alguna empresa que se encuentra instalada y produciendo algo que es estrictamente para la exportación. El tema de asociaciones público-privadas, sobre todo se enfocan en los sectores estratégicos, como son el agua, la biodiversidad, la energía, el espectro radioeléctrico, los recursos naturales no renovables, telecomunicaciones y en lo que es transportación y refinamiento de hidrocarburos. Y Ecuador, y tanto nosotros como ProEcuador, también tenemos un portafolio de inversiones en donde tenemos identificados proyectos que ya tienen muchas veces el análisis de factibilidad y prefactibilidad en los siguientes sectores: turismo, inmobiliario, acuícola, transporte, tecnología, manufactura, infraestructura, agroindustria y energía. Ustedes, al entrar a la página web de ProEcuador, pueden tener acceso a estos productos y si quieren mantener
una información más amplia sobre lo que es este portafolio, sobre los productos que se exhiben en esta página web, podemos generar reuniones que les permitan a ustedes conocer qué tipo de proyectos es, qué tipo de inversión y qué tipo de beneficios se otorgan para cada uno de los proyectos. Creo que es importante también compartirles lo que es la oferta exportable del Ecuador, porque como digo, muchas veces se lo conoce solamente por el banano o por el atún, pero Ecuador tiene mucho más que eso. Nosotros somos también grandes exportadores de cacao, tenemos todo lo que son los semielaborados de cacao y sobre todo Ecuador se ha caracterizado por la exportación del cacao fino de aroma, que es un cacao que concentra mayor sabor, mayor rendimiento inclusive por kilo. De hecho, por ejemplo, Argentina, Uruguay son grandes países que consumen nuestro cacao para todo lo que es la elaboración de sus productos. El café es un producto que también cada vez está siendo más reconocido a nivel internacional. Tenemos ganados algunos premios como el café de calidad y se exportan sobre todo las variedades arábigo natural, el arábigo lavado y el robusta. Y también pues se exportan productos como café soluble, atomizado, aglomerado y liofilizado. En cuanto al sector de agroindustria, existe una variedad de productos, brócoli, coliflor, vegetales congelados, se exporta el aceite de palma, se exporta la quinoa, el amaranto, frijol, maíz, tubérculos, etcétera. Y también la papa, la yuca y últimamente se está exportando también gran variedad de productos en base a leche, quesos, azúcares y panela. En alimentos procesados tenemos una amplia variedad de producción de alimentos procesados. Existen muchas pulpas de fruta congelada. Ecuador, al ser un país ubicado en el centro del mundo, es un país que tiene pues una producción de gran variedad de frutas y vegetales, como les había dicho anteriormente. Las frutas tropicales son muy conocidas a nivel internacional. La pitahaya, la papaya, la piña, el maracuyá, son frutas bastante apetecidas en mercados internacionales y Ecuador tiene la ventaja de que se pueden producir durante el año y tiene una excelente oferta exportable tanto en fresco como en congelado. Ecuador también es uno de los grandes exportadores de palmito. Francia es nuestro principal mercado con un 40% y también Argentina es un mercado importante para todo lo que son las exportaciones del palmito. En cuanto a la pesca, Ecuador tiene una amplia riqueza en especies debido a las dos corrientes fría y cálida que recorren nuestras costas. Tenemos la tercera flota pesquera más grande del Pacífico y un gran potencial de producción en tilapia que por su calidad y frescura es cada vez más demandado en los mercados internacionales. Además del atún, del mero, de varios productos de la pesca que se consumen tanto en Europa, en Asia, en Rusia, por ejemplo, es uno de nuestros grandes importadores también de los productos de la pesca y China también. En cuanto al camarón, son mundialmente reconocidos por su alta calidad. Ecuador es uno de los mayores exportadores de camarón en cautiverio del mundo y muchas veces ustedes habrán visto que inclusive la marca de camarón ecuatoriano se reconoce en restaurantes de primer orden para hacer saber que es un camarón de altísima calidad y un langostino que además de su tamaño también tiene un sabor diferente porque son pescados en cultivo. Ecuador también es un gran exportador de flores. Tenemos las rosas como uno de nuestros principales productos de exportación. Ecuador tiene la ventaja de que las flores se cultivan al pie de los nevados y esto hace que la duración en el florero sea de mayor tiempo y también que los tamaños que alcanzan las rosas ecuatorianas sean mucho más grandes. Por ejemplo, el principal mercado para nuestras rosas es el mercado ruso, en donde nos exigen rosas de hasta 2 metros de alto, de 15 centímetros de botón, y en esa producción de estos niveles, pues Ecuador no tiene competencia. También en la industria automotriz, Ecuador lo que hace es trabajar mucho con partes y piezas para la industria automotriz y aquí se destaca, por ejemplo, todo lo que es la producción, sobre todo de los chasis, tanto para trolebuses, para buses o para camiones o camionetas que van para las ambulancias o para camiones y camionetas de transporte de alimentos.
Las empresas ecuatorianas en su gran mayoría y en todos los sectores están enfocadas en trabajar y acostumbradas a trabajar con todo lo que son las certificaciones de calidad, porque nuestros principales mercados siempre han tenido un enfoque hacia la Unión Europea y los Estados Unidos. En cuanto al área metalmecánica, Ecuador tiene una gran producción para los sectores de la alimenticio, textil, confecciones, para materiales para la construcción y también una excelente experiencia en todo lo que es el desarrollo de proyectos mineros, hidrocarburíficos, eléctricos, de telecomunicaciones y viales, dado que también Ecuador es un país productor de petróleo y tiene una excelente y amplia experiencia en todo lo que son las torres para la industria petrolera. En cuanto a plásticos y bebidas, Ecuador también viene trabajando muchísimo en todo lo que son envases, fundas, láminas y materia prima reciclada, tanto para la industria alimenticia como para la construcción y las demás manufactura. Tenemos un excelente mercado con países de Latinoamérica. Se venden también mucho de lo que son envases para todos los productos alimenticios y también productos en el sector de plástico de hogar. En cuanto a farmacéuticos y cosméticos, Ecuador es un país que viene trabajando en el desarrollo e innovación de los productos naturales. Encontramos medicamentos con productos de higiene natural, como beauty o supply, aceites esenciales, entre otros, y se utiliza muchísimo el tema del cacao y el tema de las plantas especiales que crecen sobre todo en la zona de la Amazonía, por lo cual los productos se han hecho famosos por estos componentes naturales y son demandados en una gran escala en Estados Unidos y en Europa. En cuanto a textiles y confecciones, Ecuador es un país que ha venido trabajando mucho en todo el tema de los hilados y tejidos, que son los principales en volumen de producción. Los insumos de hilo, sobre todo en el área de denim, van y son muy apetecidos para Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Europa. Y también los tejidos artesanales, que son productos que se reconocen como de altísima calidad. En cuanto al cuero y calzado, Ecuador es un país productor de pieles que se exportan a cerca de 350,000 cueros y que cada vez ha ido mejorando en cuanto a la calidad. Y en el calzado también, sobre todo el calzado escolar es un calzado muy reconocido y también el calzado de trabajo, es decir, todo lo que son botas de trabajo con puntillas para la protección eléctrica, para el tema de botas de caucho, para las industrias. Ecuador tiene una excelente exportación de este tipo de productos. En cuanto a las artesanías, dado el rico patrimonio cultural y el multiétnico que tenemos en el país, son productos muy reconocidos. Ecuador tiene mucha variedad de artesanías en madera, son reconocidos sus cristos, las vírgenes en madera, son muy reconocidos los productos en tagua, que es una semilla vegetal que se asemeja muchísimo al mármol. Tenemos los sombreros de paja toquilla, que son grandemente reconocidos a nivel internacional. Y ahora inclusive tenemos varios diseñadores del área étnica que han sacado colecciones interesantísimas con diseños étnicos que se reconocen sobre todo en Europa. Aquí los sombreros de paja toquilla es uno de los países que es reconocido, anteriormente se le conocía como el sombrero de Panamá, y hemos trabajado muchísimo en que se lo reconozca como un sombrero de Ecuador, dado que el origen de este nombre surgió porque las primeras compras que hicieron los europeos fue en el Canal de Panamá. La mayor producción de este sombrero se encuentra en las provincias de Manabí, que es en la costa, o en la provincia de La Suay, ubicado en la sierra. Servicios también es un gran sector que Ecuador ha venido desarrollando, cubren las necesidades empresariales, sobre todo en todo lo que son temas de la construcción, temas legales, arquitectónicos, médicos, enfermería, medicina central, enseñanza de idiomas, la logística, el outsourcing, el transporte, y también se está desarrollando mucho en el tema de la agroindustria. Ecuador es un país que tiene mucho desarrollo de software y muchos desarrolladores de software ecuatorianos se encuentran trabajando en grandes empresas internacionales. Las empresas ecuatorianas vienen trabajando mucho en alianzas estratégicas y en búsqueda de aliados estratégicos para la exportación de este tipo de productos.
Eso en cuanto a mi presentación el día de hoy. Ustedes tienen ahí nuestros contactos. Nosotros desde la oficina comercial ayudamos, somos facilitadores con las empresas ecuatorianas y las empresas de los diferentes países. Tenemos 24 oficinas comerciales alrededor del mundo y nuestra función consiste en ayudar al exportador ecuatoriano a identificar importadores o ayudar al inversionista extranjero para que pueda llegar al país. Sin embargo, muchas veces recibimos consultas de empresas que quieren acceder al mercado ecuatoriano y lo que hacemos es ponerles en contacto con quienes pueden darles la información adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Elizabeth. Muy rica toda la información que nos has brindado de diferentes aristas, ¿no? De lo que es el comercio exterior. Yo tenía aquí una consulta para hacerte en cuanto a los registros sanitarios. ¿Cuál es la demora que hay actualmente en tramitar los registros para los diferentes alimentos o bebidas? Ecuador es un país que viene trabajando con la ventanilla única de comercio y la verdad es que cada vez viene disminuyendo los tiempos en todo lo que es el acceso a la información y la facilitación del comercio. Entonces siempre va a depender, como en todo caso, digamos, de qué tan completa le llega la información a la entidad regulatoria, que tan completa está la carpeta, que debe venir una ficha técnica del producto, debe venir, de ser necesario, los exámenes de laboratorio, las especificaciones de laboratorio que exija el producto específico y las muestras. No son tiempos eh, muy demorados, digamos. Ok, y una idea, Elizabeth, en cuanto a costos o aranceles que cobren los diferentes organismos. Em, Déjame consultarlo, pero mm, a ver, déjame ver, certificados pueden tener. Sí, es que va a depender de acuerdo al tipo de producto. De acuerdo al tipo de producto, no tengo un, y también de acuerdo al acuerdo comercial que tenga cada uno de los países. Entonces, en este caso, lo que se necesita es más bien que, por ejemplo, si un exportador quiere un producto específico y quiere conocer cuánto le costaría hacer la consulta específica, porque el análisis va de acuerdo al tipo de acuerdo que tiene firmado el país con Ecuador y al tipo de producto que quiere exportar al Ecuador. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat, puede levantar la mano. Esa es la oportunidad. No, bueno, Sí, creo que no tenemos preguntas. no hay De todas preguntas. maneras, ustedes en la lámina final tienen mi correo electrónico, tienen mi email para que puedan escribirnos cualquier consulta específica que tengan. Nosotros podremos direccionarles hacia dónde, a la entidad regulatoria que les puede resolver la consulta y si nosotros tenemos la información a la mano, también pues ayudarles inmediatamente. Si ustedes quieren hacer negocios con Ecuador, estamos siempre para servirles como un facilitador. Nosotros lo que hacemos es ponerles en contacto al, ¿cómo se llama? Al exportador ecuatoriano con el importador del país en el que estemos o a la inversa también. Entonces estamos a las órdenes. Perfecto. Muchas gracias, Elizabeth. Un placer haberte tenido con nosotros hoy. Dejamos en el chat el link a la encuesta donde las personas que lo completen después nos dejan los datos para recibir la presentación de Elizabeth, donde están los links a los diferentes organismos y páginas que nos has mencionado para que cada uno pueda hacer la consulta en lo particular. Los invitamos también la semana del 5 de mayo. El 5 de mayo tenemos el webinar sobre Uruguay, en este ciclo país que hemos armado para todos los países que están participando de la ronda de negocios. También dejamos en el chat los links a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a las grabaciones de todos los webinars que estamos llevando a cabo.
Y los esperamos en el próximo webinar, entonces el 5 de mayo, que es sobre Uruguay. Ya les va a estar llegando la invitación a todos, pero bueno, igualmente para que lo tengan en agenda y lo tengan presente. Bueno, eso es todo entonces por el día de hoy. Muchas gracias por participar, por acompañarnos, por su interés en estos ciclos país. Y bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Que tengan buen Gracias a ti, día. Sabrina, que tengas un excelente día. Gracias Hasta luego igualmente con para todos. todos. Adiós.